¿Alguna vez has pensado en la muerte? Tal vez lo evites, como hacemos muchos, porque te incomoda o incluso te asusta. Pero, ¿te has preguntado por qué? ¿Por qué algo tan natural y universal nos genera tanto miedo? En la vida cotidiana, muchos de nosotros evitamos pensar en la muerte. Es como si creyéramos que ignorándola, pudiéramos retrasar lo inevitable. Pero la realidad es que la muerte es una parte inseparable de nuestra existencia, y tarde o temprano, tendremos que enfrentarnos a ella. Vivimos en una sociedad que glorifica el éxito, la acumulación de bienes materiales y el bienestar constante. Nos han enseñado a buscar el confort y a huir del dolor, por lo que hablar de la muerte se vuelve incómodo, incluso aterrador. Al final, todo lo que construimos en vida parece ponerse en juego cuando pensamos en el fin. Sin embargo, ¿por qué sentimos este miedo tan profundo hacia la muerte? Al analizarlo, descubrimos que tiene raíces mucho más profundas de lo que parece. No es solo el miedo al fin de la vida, sino todo lo que implica, el sufrimiento, lo desconocido, la pérdida de lo material y nuestro instinto más básico de conservación. A lo largo de este vídeo, exploraremos 4 razones clave por las que tememos a la muerte y cómo éstas se conectan con nuestra percepción de la vida. Te invito a reflexionar conmigo y a descubrir cómo enfrentar este tema puede ayudarnos a vivir con más plenitud y menos miedo. Vamos con la primera razón. Primera razón, el miedo al dolor y al sufrimiento. Una de las razones más comunes por las que tememos a la muerte es el dolor y el sufrimiento que pueden acompañar el proceso de morir. Es un miedo profundamente humano y natural, nadie quiere experimentar agonía o ver su cuerpo deteriorarse poco a poco. A menudo, escuchamos historias de personas que padecen enfermedades graves como el cáncer, que no solo destruyen el cuerpo, sino también el ánimo. La debilidad física, la pérdida de control sobre el propio cuerpo y la incapacidad para llevar una vida normal generan una desesperación difícil de soportar. Pero no solo tememos por nosotros mismos. Ver sufrir a un ser querido, especialmente si se trata de un proceso prolongado, puede ser igual o más doloroso. La imagen de un padre, una madre o un amigo luchando contra el dolor deja una huella profunda en nuestra mente, y nos hace pensar, ¿será así mi final? Además, el proceso de morir no solo es físico, sino también emocional. Aunque estemos rodeados de personas que nos aman, el miedo a la soledad en esos últimos momentos es real. Es como si, en el instante final, quedáramos solos con nuestros pensamientos, nuestros miedos y la incertidumbre de lo que vendrá después. Otro aspecto importante de este miedo es la incertidumbre sobre cómo será nuestra muerte. Nadie puede saber si tendrá un final repentino y sin dolor o si pasará por una larga enfermedad que lo desgaste poco a poco. Esa falta de control sobre nuestro destino genera una ansiedad difícil de manejar. Vivimos en una sociedad que huye del dolor a toda costa. Evitamos la incomodidad, el sufrimiento y cualquier cosa que nos saque de nuestra zona de confort. Por eso, cuando pensamos en la muerte y en el posible sufrimiento que la acompaña, nuestro instinto es rechazarla por completo. Sin embargo, comprender este miedo es el primer paso para enfrentarlo. La clave está en aceptar que el dolor y el sufrimiento son parte de la vida y que, en muchos casos, podemos aprender a enfrentarlos con fortaleza y serenidad. Segunda razón, el miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido es quizás el más profundo y enraizado de todos nuestros temores hacia la muerte. Como seres humanos, nos sentimos cómodos cuando podemos entender, controlar o al menos predecir lo que va a suceder. Pero la muerte es el mayor misterio de la existencia. ¿Qué ocurre después de morir? Esta pregunta ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Aunque muchas religiones y corrientes filosóficas ofrecen respuestas, como la vida eterna, el cielo, la reencarnación o incluso la nada, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Y es precisamente esta falta de respuestas concretas lo que nos genera tanta angustia. Imagínalo como un niño pequeño al que se le pide entrar en una habitación completamente oscura. Aunque no hay nada peligroso allí, el simple hecho de no ver lo que hay adelante genera un miedo instintivo y profundo. Con la muerte ocurre lo mismo, no podemos ver más allá de su velo, y eso nos aterra. Vivimos en una era donde la ciencia y la tecnología nos han dado respuestas para casi todo. La lógica, el razonamiento y los avances científicos nos brindan una sensación de seguridad. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la muerte, nos encontramos ante algo que no podemos controlar ni explicar del todo. Nos quedamos sin herramientas, y eso nos llena de incertidumbre.
Para algunos, las creencias espirituales o religiosas son una fuente de consuelo. La fe en una vida después de la muerte puede calmar el miedo a lo desconocido. Pero incluso las personas con una profunda fe pueden experimentar momentos de duda: ¿y si no hay nada? ¿Y si la muerte es solo el fin absoluto? Esa posibilidad de dejar de existir, de que todo lo que somos y hemos construido desaparezca por completo, es un pensamiento difícil de aceptar. La mente humana, acostumbrada a existir y a crear significado, no puede concebir fácilmente su propia ausencia. Por otro lado, está el miedo a cómo será ese paso hacia lo desconocido. ¿Será un proceso tranquilo, como dormir y no despertar? ¿O será algo más complejo y aterrador? Esta incertidumbre alimenta aún más nuestro temor, porque enfrentamos un viaje del cual nadie ha regresado con respuestas definitivas. En última instancia, el miedo a lo desconocido nos recuerda lo frágiles y limitados que somos. Sin embargo, aceptar que la muerte es parte de un ciclo mayor y que el misterio es inevitable puede ser liberador. Aprender a convivir con lo desconocido no solo reduce nuestro miedo a la muerte, sino que nos ayuda a vivir con más curiosidad y menos ansiedad. Tercera razón, el miedo a perder lo que hemos logrado. En la sociedad actual, gran parte de nuestro tiempo y energía están dedicados a acumular bienes materiales y logros personales. Construimos una vida alrededor del éxito profesional, el dinero, las propiedades y la influencia social. Estos elementos nos dan la ilusión de estabilidad y propósito, como si fueran pruebas tangibles de nuestra existencia. Pero cuando pensamos en la muerte, todo esto se desmorona. La muerte nos enfrenta a una realidad inevitable: no podemos llevarnos nada de lo que hemos logrado. No importa cuánto hayamos trabajado, cuántas riquezas hayamos acumulado o qué tan alto hayamos llegado, al final, todo queda atrás. Esta pérdida absoluta genera una sensación de futilidad que puede ser aterradora. Nos hace cuestionar el verdadero valor de todo lo que hemos perseguido durante años. Imagina a una persona que ha dedicado toda su vida a su carrera, sacrificando tiempo con su familia y su bienestar personal por el éxito. Cuando llega el final, se da cuenta de que todo aquello por lo que trabajó con tanto esfuerzo no tiene ningún valor frente a la muerte. El dinero, las propiedades, el reconocimiento, nada puede acompañarlo. Pero no solo tememos perder lo material. También está el miedo a separarnos de las personas que amamos y de las conexiones que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Las relaciones con familiares, amigos y seres queridos son una parte fundamental de nuestra identidad y felicidad. Pensar en dejar atrás a las personas que más nos importan puede ser una fuente de angustia incluso mayor que perder bienes materiales. Por otro lado, muchas personas tienen un deseo profundo de dejar un legado. Buscan ser recordados por sus logros, su impacto en la sociedad o las generaciones futuras. Sin embargo, la muerte nos recuerda que, tarde o temprano, incluso las huellas más grandes se desvanecen. Esta idea puede generar una sensación de vacío e impotencia. En una sociedad materialista como la nuestra, donde el éxito se mide por lo que poseemos y logramos, la muerte actúa como un espejo que revela lo efímero de todo esto. Nos obliga a preguntarnos: ¿vale la pena vivir solo para acumular cosas que no podremos conservar? Sin embargo, esta reflexión también puede ser una oportunidad. Aceptar que lo material es solo temporal nos invita a enfocarnos en lo que realmente importa: el amor, las experiencias compartidas y el crecimiento personal. Comprender esto puede ayudarnos a dejar de temer la pérdida y a vivir de manera más plena y consciente. Cuarta razón, el instinto de conservación. El instinto de conservación es uno de los impulsos más poderosos que llevamos dentro. Desde que nacemos, este mecanismo natural nos empuja a sobrevivir a toda costa, evitando cualquier peligro que amenace nuestra vida. Es una herramienta fundamental que ha permitido a la humanidad evolucionar y prosperar a lo largo de la historia. Pero, paradójicamente, este mismo instinto es también una fuente del miedo a la muerte. Cuando pensamos en la muerte, nuestro instinto de supervivencia se activa como una alarma. Nos recuerda que nuestra misión principal es vivir y preservar nuestra existencia. Sin embargo, la muerte es algo inevitable, y este conflicto entre el deseo de vivir y la certeza de que algún día moriremos genera una profunda tensión emocional. Este miedo no se manifiesta solo en situaciones extremas o cercanas a la muerte. Está presente en pequeñas acciones de la vida cotidiana: cuando evitamos un riesgo, cuidamos nuestra salud o tomamos decisiones para protegernos. Todo esto son expresiones del instinto de conservación en funcionamiento. Pero la muerte plantea una barrera insuperable para este instinto.
Por mucho que cuidemos nuestra salud o evitemos los peligros, no podemos escapar de lo inevitable. Y es precisamente esa impotencia ante lo que no podemos controlar lo que nos genera ansiedad y temor. El instinto de conservación no solo opera a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Queremos proteger nuestra identidad, nuestro yo, todo aquello que nos define como personas, nuestra personalidad, recuerdos, logros y relaciones. La muerte amenaza con borrar todo eso, lo que nos hace sentir vulnerables ante la idea de dejar de existir. Además, este instinto está estrechamente ligado a la búsqueda de significado en la vida. Queremos creer que nuestra existencia tiene un propósito, algo que trasciende lo físico. Pero cuando la muerte se acerca, pone en duda todo aquello que consideramos valioso. Si la vida termina, ¿qué sentido tiene todo lo que hemos hecho? A pesar de lo poderoso que es este instinto, entender su funcionamiento puede ayudarnos a reducir nuestro miedo. Aceptar que la muerte forma parte del ciclo natural de la vida nos permite reconciliarnos con esta realidad. No se trata de ignorar nuestro deseo de vivir, sino de entender que la vida no se define solo por su duración, sino por la calidad y el sentido que le damos. El papel del ego y cómo enfrentar el miedo a la muerte. Si analizamos con cuidado, veremos que una de las principales fuentes de nuestro miedo a la muerte es el ego. El ego es esa voz interior que define nuestra identidad, quién somos, lo que poseemos, los logros que hemos alcanzado y cómo nos perciben los demás. Es el ego el que se aferra a lo tangible y a lo material, buscando control y estabilidad en todo momento. El problema es que la muerte destruye por completo el sentido de control que el ego necesita para sentirse seguro. El ego no está preparado para aceptar su desaparición, porque está ligado a lo físico, nuestro cuerpo, nuestras posesiones y nuestro éxito. La sola idea de dejarlo todo atrás y enfrentar lo desconocido genera en nosotros un terror profundo. En nuestra sociedad, el ego se alimenta de la búsqueda constante de logros materiales y reconocimiento externo. Queremos alcanzar metas, acumular bienes, ganar admiración y sentir que nuestra vida tiene valor a través de estos logros. Sin embargo, la muerte nos enfrenta a una verdad incómoda: nada de esto es permanente. El primer paso para enfrentar el miedo a la muerte es reconocer el papel del ego en nuestra vida. Debemos entender que el verdadero valor de nuestra existencia no está en lo que poseemos ni en lo que logramos, sino en cómo vivimos y a quién amamos. Aquí es donde surge un concepto clave: la supraconciencia. Este término se refiere a un nivel superior de percepción en el que comprendemos que nuestra existencia no se limita al cuerpo físico ni a los logros temporales. Es una manera de ver la vida como un ciclo, donde la muerte no es el fin, sino una transición natural hacia algo más grande. Muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte describen un cambio profundo en su relación con la vida. Estas experiencias les revelan que la verdadera paz y felicidad no se encuentran en lo material, sino en lo simple, el amor, los momentos compartidos y la armonía interior. La muerte deja de ser vista como una pérdida, y se convierte en parte de un proceso natural que debemos aceptar. Trascender el ego no significa renunciar a los logros o bienes materiales, sino aprender a verlos como herramientas temporales que nos ayudan a crecer. Cuando entendemos que lo más valioso de la vida no puede perderse, el amor, la sabiduría y la paz interior, el miedo a la muerte comienza a perder su fuerza. Liberarnos de las ataduras del ego nos permite vivir con más plenitud y consciencia. Aceptamos que la vida es fugaz, pero hermosa, y aprendemos a valorar cada instante sin aferrarnos a lo que no podemos controlar. Transformar nuestra percepción de la vida y superar el miedo a la muerte. Superar el miedo a la muerte no significa ignorar su existencia, sino cambiar la manera en que la percibimos. La clave está en entender que la muerte no es el fin absoluto, sino parte de un ciclo natural que da sentido a la vida misma. En nuestra sociedad moderna, estamos acostumbrados a vivir como si la muerte no existiera. Nos enfocamos en el éxito, en acumular bienes y en planificar a largo plazo, olvidando que cada día es una oportunidad única que nunca volverá. Reflexionar sobre la muerte no tiene que ser algo negativo o depresivo. Al contrario, puede convertirse en un recordatorio poderoso de que la vida es breve y debemos aprovecharla al máximo. Quienes logran cambiar su percepción de la muerte descubren que empiezan a vivir de manera más plena. La idea de que todo lo material quedará atrás deja de ser una fuente de angustia, y lo intangible, como el amor, la gratitud y las experiencias, cobra un valor inmenso. Vivir con la conciencia de que la vida es limitada nos enseña a valorar más el presente, dejando de postergar la felicidad para un futuro incierto.
Cultivar relaciones auténticas con las personas que amamos. Enfocarnos en lo que realmente importa, el crecimiento personal, el amor, la paz y la armonía interior. La muerte también nos invita a reflexionar sobre el legado que dejamos. No se trata de logros materiales o grandes hazañas, sino del impacto que generamos en la vida de quienes nos rodean. Cada acto de bondad, cada palabra de amor y cada momento compartido deja una huella que trasciende el tiempo. Aceptar la muerte nos permite liberarnos del miedo al control y a lo desconocido. Comprendemos que no podemos controlar el momento de nuestro final, pero sí cómo vivimos hasta que llegue. La muerte deja de ser un enemigo al que temer, y se convierte en un maestro que nos enseña a vivir con más propósito y consciencia. Algunas filosofías y tradiciones espirituales nos recuerdan que, aunque nuestro cuerpo físico desaparezca, nuestra esencia perdura. Ya sea a través del amor que damos, las enseñanzas que dejamos o, para quienes creen en ello, la continuación de nuestra existencia en otra forma. Por último, debemos recordar que vivir con miedo a la muerte significa dejar de vivir. Cada día que pasa es una oportunidad para disfrutar de la vida, conectar con los demás y descubrir quiénes somos realmente. En lugar de enfocarnos en el final, podemos enfocar nuestra energía en crear una vida que valga la pena ser vivida. El miedo a la muerte es algo natural, pero también es un espejo que refleja nuestros mayores temores, el dolor, lo desconocido, la pérdida y la lucha por conservar lo que somos. Sin embargo, si aprendemos a aceptar la muerte como parte de la vida, podemos liberarnos de este miedo y empezar a vivir de verdad. La muerte no tiene por qué ser el final aterrador que imaginamos, sino una oportunidad para vivir con más amor, gratitud y propósito. No temas la muerte, teme no haber vivido plenamente.